tardes, mi nombre es Tatiana Prieto y el día de hoy vamos a hablarles sobre el tema de Viva Air. Bueno, para esto tenemos nuestro grupo conformado por Helen Vargas, Juan Salazar, José Ariza y Mauricio Narváez. Ahora empezamos. Para analizar si la compañía Viva Air ha incurrido en prácticas restrictivas o abuso de posición dominante en el mercado, es necesario examinar sus acciones y comportamientos en relación a la competencia y el mercado. A continuación se presentarán algunos aspectos a considerar. Las prácticas restrictivas se refieren a esas conductas que limitan a la competencia en el mercado. Algunas prácticas restrictivas comunes en el sector pueden ser los acuerdos de reparto de mercado, evaluar si Viva Air ha participado en acuerdos con otras aerolíneas para dividir el mercado o restringir la entrada de nuevos competidores. Están los precios predatorios, que determinan si la compañía ha establecido precios artificiales o bajos con el propósito de eliminar la competencia. Existen las barreras de entradas, que analizan si la compañía ha llegado a realizar prácticas que dificultan o impiden la entrada de nuevos competidores al mercado de las aerolíneas. Está el abuso de posición dominante, que determina que la compañía tiene una posición dominante en el mercado y la utiliza para restringir la competencia y perjudicar a otros competidores. Algunos ejemplos de abuso de posición dominante en el sector de las aerolíneas podría ser la discriminación de precios, evaluar si esta compañía discrimina de manera injustificada en sus precios o condiciones de venta con el objetivo de perjudicar a competidores más pequeños o limitar su crecimiento. Está la negativa de acceso, que determina si Viva Air ha negado el acceso a servicios o infraestructuras esenciales a competidores. Están las ventas atadas, que determinan si Viva Air ha condicionado la venta de un producto o servicio a la aceptación de otro producto o servicio. En este caso, de comprobarse prácticas restrictivas o abuso de posición dominante por parte de la compañía Viva Air, podría existir consecuencias legales y sanciones, que estas podrían variar según las leyes o regulaciones de cada país. Algunas posibles consecuencias o sanciones podrían incluir multas y sanciones económicas impuestas por autoridades de competencia de dominio obligatorio, o modificar las prácticas anticonceptivas y restablecer competencias en mercado. Acciones legales por parte de sus competidores afectados, que podrían buscar ser indemnizados por los daños y perjuicios. Finalmente, es importante tener en cuenta que el análisis detallado de las prácticas y las posibles consecuencias legales requerirán una investigación más profunda, considerando las leyes y regulaciones específicas de cada país donde opera Viva Air. En el caso de Viva Air, es importante analizar las decisiones tomadas por la gerencia en la empresa que llevaron al cierre de las operaciones, así como las responsabilidades de los organismos de estatutos y los dueños de los organismos de control de la empresa con relación a dichas decisiones. Las decisiones de gerencia de la compañía responden a la gestión diaria y operativa de la aerolínea. En este contexto, es fundamental examinar las decisiones que hayan sido determinantes en el cierre de las operaciones. Algunas posibles decisiones que darían o incluirían serían estrategias comerciales, que evalúan si la gerencia implementó estrategias comerciales adecuadas para mantener la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Por ejemplo, si se analizaron o se tomaron decisiones acertadas en términos de precios, rutas, marketing, servicio, clientes, entre otros. La gestión financiera, analizar si se adoptó medidas financieras adecuadas para asegurar la viabilidad económica de la misma. Esto se puede incluir en aspectos como gestión de costos, inversiones, financiamiento, negociación, entre otros. Las tomas de decisiones operativas, examinar si se implementaron procesos operativos eficientes y se tomaron decisiones adecuadas, como aspectos de programas de vuelos, mantenimiento de aerolíneas, contratación y capacitación de personal. También es importante analizar la responsabilidad de los organismos estatutos, los dueños y los órganos de control, dado que los organismos de estatutos y dueños de los organismos de control de las organizaciones también tienen una responsabilidad de tomar decisiones y la supervisión de la gerencia. Inicialmente, los órganos estatutarios. Estos incluyen la junta directiva y otros órganos
acciones necesarias para corregir o prevenir los problemas de la gestión de la aerolínea. Los dueños y accionistas también es un punto fundamental, dado que si tienen la responsabilidad de velar por los intereses de la empresa y tomar decisiones estratégicas e importantes, se debe evaluar si estos actores ejercieron su papel de manera diligente. Están los órganos de control, que estos se pueden incluir en la entidad reguladora como autoridades externas u otros mecanismos de control establecidos por la ley. Es relevante analizar si estos órganos cumplieron su deber de supervisar y controlar las operaciones de la misma aerolínea. Finalmente, es importante tener en cuenta si la responsabilidad y las implicaciones legales pueden variar dependiendo de la legalización y la regulación aplicables en cada país donde se opere. Si Viva Air, por otro lado, necesita una investigación o consulta de las leyes y normativas específicas pertinentes sobre el caso. Buenas tardes, profe. Ahora yo les voy a hablar un poco más acerca de las faltas o de las irregularidades que se cometieron en el proceso de integración empresarial en el caso Viva Air, tomando como base la Ley 1340 de 2009 y el Decreto de Ley 19 de 2012. Principalmente ahora como empresa. Dentro de las dificultades financieras por las que pasó la empresa Viva Air, esta tomó la decisión de suspender las operaciones, dejando a decenas de pasajeros varados en los diferentes aeropuertos de Colombia. Estas acciones que toma la aerolínea pueden concurrir a prácticas comerciales desleales, ya que se están violando los diferentes derechos de los consumidores. Ahora hablando un poco más acerca de la Superintendencia de Transporte, esta es la autoridad encargada de vigilar el sector. Esta autoridad le recomienda a Viva Air garantizar los derechos de los usuarios al no cumplir con los reembolsos a los pasajeros afectados por su crisis financiera y su crisis operativa como tal. Como sabemos, esta aerolínea de bajo costo llevaba hace un tiempo tratando de integrarse a la empresa Avianca. Este proceso llevaba más o menos desarrollándose un año y la noticia negativa que le dio Avianca a la aerolínea de bajo costo significó un golpe fuerte en el sector aeronáutico colombiano. Esta integración comercial no se dio por múltiples razones, como lo son los costos de combustible, la inflación, la pandemia y el sector aeronáutico que está muy convulsionado. Ahora dentro del holding. Dentro de este proceso de integración empresarial de Viva Air, es importante investigar las posibles faltas o irregularidades que se pudieron haber cometido por parte de la empresa o como tal del holding. Ahora vamos a analizar las implicaciones legales y las responsabilidades de los actores involucrados. Como primera parte, el holding es el actor principal en el proceso de integración empresarial. Este puede tener diversas responsabilidades y enfrentar implicaciones legales en caso de faltas o irregularidades. Algunas de estas responsabilidades incluyen el cumplimiento normativo, que es básicamente el holding tiene la responsabilidad de asegurarse de que todas las actividades relacionadas con la integración se realicen con un acuerdo de legislación aplicable. El siguiente es la transparencia y la divulgación de información, que durante este proceso de integración el holding debe proporcionar información precisa, completa y oportuna sobre esta operación, sobre los estados financieros y cualquier otra información relevante a las partes interesadas. Se incluyen los accionistas, los órganos de control y las autoridades regulatorias. El siguiente es la protección de la competencia. El holding debe evitar prácticas restrictivas de la competencia y del abuso de posición dominante, ya que estas prácticas pueden incluir acuerdos anticompetitivos, también la adquisición de competidores para eliminar la competencia o la imposición de condiciones comerciales en un caso de competencia desleal.
Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Narváez y voy a explicar las eventuales faltas o irregularidades frente al proceso de integración empresarial, Ley 1340 del 2009 y Decreto del 19 del 2012. La integración empresarial Vivair, la participación de la banca de inversión y la fiducia pueden tener responsabilidades específicas. A continuación se exploran algunas implicaciones legales y responsabilidades asociadas. Número 1. Banca de inversión. La banca de inversión juega un papel crucial en el proceso de integración empresarial debido al asesoramiento financiero y estructurando transacciones. Sus responsabilidades pueden incluir: número 1. Debida diligencia. La banca de inversión debe realizar una exhaustiva investigación y evaluación de los aspectos financieros, legales y operativos de la empresa que se va a integrar. Debe asegurarse de que hayan cumplido todos los requisitos legales y regulatorios correspondientes. Número 2. Evaluación de riesgos. Tiene la responsabilidad de identificar y evaluar los posibles riesgos asociados con la integración empresarial. Debe asesorar a los clientes sobre el riesgo financiero, legales y de mercados involucrados en el proceso. Número 3. Estructuración de las transacciones. La banca de inversión participa en la negociación y estructuración de los acuerdos y contratos relacionados con la integración. Debe asegurarse de que los términos y condiciones sean justos y equitativos para todas las partes involucradas. Número 4. Cumplimiento normativo. La banca de inversión debe asegurarse de que todas las actividades relacionadas con la integración cumplan las leyes y regulaciones aplicadas. Esto debe evitar cualquier actividad que pueda constituir una práctica restrictiva o un abuso de posición dominante. Ahora vamos a hablar sobre la fiducia. Es un funcionamiento de administrar y proteger los activos y recursos involucrados en la integración empresarial. También tiene responsabilidades importantes. Número 1 es la custodia de los activos, donde la fiducia debe asegurarse de que los activos y recursos involucrados en la integración estén debidamente protegidos y administrados de acuerdo con las disposiciones legales y contractuales. Número 2 se basa en la transparencia y cumplimiento. La fiducia debe mantener registros claros y precisos de todas las transacciones y movimientos de activos relacionados con la integración. Debe garantizar la transparencia y el cumplimiento de las irregularidades y acuerdos establecidos. Y número 3, rendimiento o rendición de cuentas. La fiducia tiene la responsabilidad de rendir cuentas a partir de partes interesadas, como los accionistas y los órganos de control sobre la gestión de los activos durante el proceso de integración. Debe proporcionar informes reguladores y precisos sobre el estado de los activos y recursos fiduciarios. En caso de detectarse faltas o irregularidades en el desarrollo de la banca de inversión o la fiducia en el proceso de integración empresarial, las implicaciones legales podrían incluir acciones legales, sanciones económicas o incluso anulación de los acuerdos establecidos. La naturaleza y la gravedad de las consecuencias legales dependerán de la magnitud de las faltas o irregularidades de las disposiciones legales aplicadas en cada jurisdicción. Para iniciar, quiero hablarles sobre el proceso de Vivair y las faltas e irregularidades relacionadas con la participación del leasing y del Ministerio de Transporte. A continuación voy a analizar algunas de las implicaciones legales y la responsabilidad de estos actores. Para iniciar, el leasing. La participación del leasing como arrendador de aeronaves es el proceso de integración empresarial que puede dar lugar a las siguientes responsabilidades e implicaciones legales, como cumplimiento de contratos. Digamos que el leasing tiene esa responsabilidad de asegurarse de que los contratos de arrendamiento de esas aeronaves se hayan celebrado, ejecutado o tener una conformidad con la legislación aplicable y los términos acordados. A esta falta de cumplimiento, los contratos podrán tener implicaciones tanto legales y generar una responsabilidad contractual. Ahora, para el segundo tenemos las condiciones y términos de arrendamiento. La leasing debe garantizar que las condiciones y los términos de arrendamiento de estas aeronaves sean transparentes, tanto equitativos, estén con líneas de posición legales y regulatorias, ante cualquier irregularidad en las condiciones de arrendamiento. Esta podría generar conflictos legales y afectar como esa
sostenibilidad operativa de Viva Air. Bueno, continuamos con la tercera, que es la responsabilidad por daños. El incumplimiento de las obligaciones contractuales o los daños de las aeronaves arrendadas, la leasing podrá ser considerada responsable. Digamos que esta es porque ya está sujeta a esas reclamaciones legales por parte de Viva Air u otras partes afectadas. Ok, a continuación les voy a hablar sobre el Mintransporte. La participación del Ministerio de Transporte es el proceso de integración empresarial de Viva Air, que implica responsabilidades específicas y que tiene unas explicaciones como legales, tales como: la primera, la supervisión y autorización. El Ministerio de Transporte tiene la responsabilidad de supervisar y autorizar el proceso de integración empresarial de Viva Air de acuerdo a la legislación aplicable. Debe asegurarse que se cumplan estos requisitos legales y regulatorios para cumplir esa seguridad y competencia ante el sector de la aviación. Este cumplimiento normativo del transporte debe asegurarse en Viva Air y las demás partes involucradas que cumplan esas normativas y regulaciones establecidas para la operación de aerolíneas y la integración. Ahora, ¿esto qué incluye? Esto incluye estos aspectos como seguridad aérea, infraestructura aeroportuaria, los permisos, licencias requeridos, entre otros. Las sanciones y medidas disciplinarias son la tercera. En caso de detectarse esas faltas o irregularidades, el proceso de integración de Viva Air en el Ministerio de Transporte tiene la facultad de imponer esas sanciones y medidas disciplinarias de acuerdo con la legislación vigente. Estas pueden incluir multas, restricciones operativas, suspensión de permiso de licencias o entre otros. Las implicaciones legales y responsabilidades del leasing y el Ministerio de Transporte dependen tanto de las faltas de irregularidades específicas que se identifiquen en ese proceso de integración empresarial de Viva Air, así como las posiciones legales y regulatorias aplicables, digamos que en cada caso. La Superintendencia de Industria y Comercio SIC ha tomado medidas positivas para proteger los derechos de los consumidores y promover una competencia justa en el sector aéreo. Específicamente en el caso de Viva Air en Colombia, la SIC impuso una multa a Viva Air por prácticas comerciales engañosas y violación de los derechos de los pasajeros, demostrando su compromiso con los intereses a los consumidores y la aplicación de las normas y regulaciones establecidas. Además de la multa, la SIC exigió a Viva Air implementar medidas correctivas para evitar futuras irregularidades y poder proteger los derechos de los pasajeros. Esto pues envía un mensaje de que las prácticas comerciales abusivas no serán toleradas y que las aerolíneas deben actuar de manera transparente y responsable hacia sus clientes. Estas acciones de la SIC benefician a los pasajeros afectados por la cancelación y prácticas engañosas de la empresa Viva Air y establecen un precedente importante para otras aerolíneas y empresas en el país. Sin embargo, es importante que la SIC continúe revisando, supervisando y cumpliendo con todas las medidas correctivas por parte de Viva Air y otras aerolíneas, y que tomen medidas adicionales en caso de violación continua o nuevos casos de abuso por parte de las empresas. Por otro lado, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado en respuesta a la suspensión de las operaciones de Viva Air, en donde solicitó el respeto de los derechos de los pasajeros afectados y recordó a la línea que su operación fue objetada por la Dirección de Transporte Aéreo debido a posibles restricciones indebidas a la competencia. La Dirección de Transporte Aéreo aseguró que los compromisos ofrecidos por las partes involucradas para mi impacto en la competencia van a ser evaluados y comunicados a terceros interesados para que expresen sus opiniones. La Aeronáutica Civil calificó la cancelación masiva de vuelos como una manifestación y se comprometió en la colaboración con la Superintendencia de Transporte a velar por los derechos de los pasajeros afectados. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos de los pasajeros y promover una competencia justa en el sector aeronáutico. Enfatiza la responsabilidad de las autoridades en garantizar soluciones y compensaciones adecuadas para todos los usuarios afectados. Respecto a las causales de justificación o eximentes de responsabilidad de los involucrados, la fuerza mayor o circunstancias imprevistas, como desastres naturales, pandemias, conflictos armados u otras circunstancias extraordinarias, podrían justificar la finalización de las operaciones de la aerolínea. Estos eventos pueden estar fuera del control de la empresa y hacer que sea inviable o peligroso continuar operando. Razones financieras o insuperables son persistentes y pueden justificar la finalización de las operaciones de Viva Air. Puede incluir pérdidas financieras, deudas insostenibles, falta de acceso a financiamiento o cambios negativos a las condiciones económicas.
Incumplimiento regulatorio o legal, que podrían ser las violaciones graves o repetidas a las regulaciones de leyes aplicables, pues lleva sanciones regulatorias o legales. Puede incluir incumplimiento de normas de seguridad. Ahora bien, abordaremos algunas de las causas por las que la aerolínea Viva Air detuvo sus operaciones de forma repentina, dejando a miles de pasajeros en espera de respuesta sobre sus tickets. La compañía enfrentaba problemas financieros desde una pandemia del COVID-19, con dificultades para pagar cuotas de aviones y suspender sus vuelos. Factores como la disparada del dólar, los altos precios de los combustibles, la inflación contribuyeron al deterioro económico de la aerolínea. En el 2021, Viva Air mostró signos de recuperación, pero el conflicto de Ucrania afectó los precios del petróleo, el dólar y la inflación, golpeando aún más a la empresa. El incremento de los precios del combustible presentó un desafío importante, ya que gran parte y significativa de los costos de la aerolínea es el mismo. La devaluación del peso colombiano afectó a Viva Air, ya que muchos de sus gastos debían ser pagados en dólares, mientras que sus ingresos eran principalmente en pesos. La empresa buscó integrarse con Avianca como solución, pero fue rechazada por preocupación sobre la libre competencia. La aerolínea confirmó que Aeronáutica Civil debía pronunciarse rápidamente para permitir su integración a un grupo de aerolíneas más grande y mejorar su capital. Se mencionó también que una decisión inmediata de la Aeronáutica Civil era crucial para que Viva Air pudiera seguir operando. Sin embargo, la aerolínea expresó preocupaciones sobre los intereses privilegiados de otras aerolíneas administrativas desde Argentina, Chile, Panamá y Estados Unidos por parte del gobierno colombiano. Ahora les voy a hablar de nuestra conclusión. En cuanto a los responsables, la conclusión es la integración empresarial entre Avianca y Viva Air ha tenido un tema controvertido en Colombia. A pesar de que la Aeronáutica Civil ratificó la integración de las compañías, esa fue decisión impugnada por varios de los competidores, entre ellos Wingo, Ultra Air, LATAM. Además, los derechos económicos de Viva Air están a manos de Avianca desde abril del 2022. Esto se lleva a la Superintendencia de Industria y Comercio a realizar una supervisión para establecer esta integración si se había hecho de la debida autorización. La Procuraduría que hace causa esa Aerocivil a retrasar ese proceso de integración. Por lo tanto, Avianca desistió de esta difusión con Viva Air, argumentando que les ponían barreras para crecer. En este contexto, los responsables de cable como de las aerolíneas tanto de Ultra Air como de Viva Air son como David Bonham, William Knapp, Francisco Latine. Estos podrían ser llamados a declarar la fiscalía y posiblemente por estafa con la compra de los tiquetes en Viva Air. Respecto a las causales de justificación o eximentes de responsabilidad de los involucrados, la fuerza mayor o circunstancias imprevistas, como desastres naturales, pandemias, conflictos armados u otras circunstancias extraordinarias, podrían justificar la finalización de las operaciones de la aerolínea. Estos eventos pueden estar fuera del control de la empresa y hacer que sea inviable o peligroso continuar operando. Razones financieras o insuperables son persistentes y pueden justificar la finalización de las operaciones de Viva Air. Puede incluir pérdidas financieras, deudas insostenibles, falta de acceso a financiamiento o cambios negativos a las condiciones económicas. Incumplimiento regulatorio o legal, que podrían ser las violaciones graves o repetidas a las regulaciones de leyes aplicables, lleva sanciones regulatorias o legales. Puede incluir incumplimiento de normas de seguridad, violaciones de derechos de los pasajeros o incumplimiento de requisitos operativos. Mi compañero Juan Diego continuará con otros eximentes de justificación o responsabilidad de los involucrados. Continuando con los causales de justificación y eximentes de responsabilidad de los involucrados, yo les hablaré un poco acerca de la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. La SIC no tiene la facultad de justificar ni de eximir responsabilidad a una aerolínea que decide finalizar sus operaciones. Sin embargo, la SIC sí puede intervenir y tomar acciones en situaciones relacionadas con este cierre que se generó.
especialmente si se presentan irregularidades o violaciones a las normas vigentes. Algunas de las acciones que puede tomar la SIC son la protección al consumidor, que la SIC puede asegurarse de que la aerolínea cumpla con sus obligaciones hacia los consumidores afectados por la finalización de estas operaciones. Esto implica la supervisión de la devolución de los dineros no utilizados, de los tiquetes no utilizados, la protección de los derechos de los pasajeros y la verificación que se brinde asistencia necesaria a los afectados. Una siguiente acción es la investigación de prácticas anticompetitivas, que si existen indicios de prácticas anticompetitivas en el proceso de cierre de operaciones de la aerolínea, la SIC puede iniciar un proceso de investigación para determinar si se violaron algunas normas de competencia. Esto puede incluir acuerdos colusorios con otras aerolíneas, el abuso de posición dominante o conductas que limiten la libre competencia en el mercado. Esto sería todo por nuestro tema de hoy. Muchas gracias por prestar atención a este video y espero que les haya gustado mucho.